Como sabéis, son muchos los amantes de lo paranormal. Como vosotros, disfrutan con el miedo y los sucesos inexplicables. Así era Lucas, y esta es su historia. Sus padres le inculcaron el interés por estos temas. Desde pequeño le leían cuentos de miedo antes de dormirse, y él, lejos de asustarse, adoraba ese momento del día. También solían escaparse al bosque o a lugares lúgubres. Era algo tan natural que nunca se paró a pensar que pudiese tener consecuencias. Cuando se hizo adulto, su interés fue yendo y viniendo. Se pasaba temporadas leyendo muchos libros o viendo series de terror, y otras en las que se olvidaba del tema. Consiguió un trabajo como contable y, aunque no le encantaba, le permitía vivir bien, y pudo comprarse su propio apartamento. Poco a poco fue decorándolo, hasta que pudo instalarse. Entonces se aficionó a un programa de televisión en el que varios investigadores exploraban lugares tenebrosos en busca de espíritus. Su parte preferida era el fenómeno de la voz eléctrica, cuando los investigadores se graban haciendo preguntas en una habitación vacía. Luego, al escucharlas, oían voces que en el momento no habían sido percibidas. Y precisamente viendo uno de esos programas, a Lucas se le ocurrió comprar una grabadora digital. Absorto en la rutina diaria, se olvidó del asunto hasta que el transportista tocó a su puerta con su nueva adquisición. Esa misma noche la probó. Después de leerse de arriba abajo cómo llevar a cabo el ritual, se quedó hasta bien entrada la madrugada haciendo preguntas al aire. Con los primeros rayos de sol decidió descansar un rato. Al despertarse, lo primero que hizo fue escuchar la grabación. Había visto muchos programas y pensaba que muchos de ellos estaban trucados, así que lo hizo con poca esperanza de encontrar nada interesante. Sin darse cuenta, Lucas había dejado el aparato grabando mientras dormía. Cuando lo supo, le hizo gracia pensar que simplemente se oirían sus ronquidos. Pero encontró en esa grabación más de lo que esperaba. Rebobinó hasta un punto al azar y se puso a escuchar. En los primeros 30 segundos no había nada, pero después percibía el sonido de sábanas moviéndose. Agudizó el oído. Oía también una voz. Después de escucharlo varias veces lo descifró. Decía: «Te veo». Estaba totalmente en shock. Su cabeza no paraba de dar vueltas. Pensaba en si habría hablado en sueños, pero esa voz no parecía la suya. Siguió escuchando durante horas y distinguió 4 frases más. «Está ahí. Vigílenlo. Te veo y no puedes escapar». Lanzó la grabadora encima de la cama muy asustado. ¿Qué era lo que acababa de escuchar? No le encontraba ningún sentido, pero necesitaba comprobarlo de nuevo, ver si esas voces seguían ahí una noche más. Así que se fue a dormir temprano y dejó grabando de nuevo el aparato. Se despertó a las 2 de la mañana con una tremenda sensación de peligro. Lanzó al aire la siguiente pregunta: ¿hay alguien conmigo? No recibió respuesta, y aunque le costó, consiguió conciliar de nuevo el sueño. Por la mañana revisó la grabación, y lo primero que escuchó ya lo asustó. Era su puerta abriéndose. Estaba seguro de que había cerrado con llave, pero el sonido no dejaba lugar a dudas. Alguien había abierto. Después de eso vino la primera voz. «Está ahí». La siguiente fue peor todavía. Se escuchaba: «Mátenlo, ahora». Y acto seguido él mismo preguntando si había alguien en la habitación. Lo peor de todo es que su pregunta también tuvo respuesta. 50 de nosotros estamos aquí. En ese punto ya estaba totalmente aterrorizado. A la semana siguiente puso su casa en venta y se mudó. Desde entonces, Lucas siente constantemente que está siendo vigilado y le cuesta mucho descansar. Su consejo es que nunca os grabéis mientras dormís. Bienvenidos, amantes del oscuro. Seguro que alguna vez habréis oído oscuras leyendas sobre edificios abandonados en los que habitan fantasmas del pasado. Muchos acaban siendo demolidos, pero otros, como en el que estuvo nuestra protagonista, son reformados y vuelven a abrir sus terroríficas puertas. Hacía mucho tiempo que Rosa no encontraba trabajo de enfermera. Le resultaba muy difícil por su falta de formación y experiencia, y cada año que pasaba la cosa se complicaba más. Tenía cerca de 40 años y era una profesional atenta y competente, pero siempre tenía por delante a jóvenes becadas deseando hacer sus primeras prácticas, u otras veteranas que le superaban en habilidades. Empezó a darse por vencida y encerrarse en casa, deprimida.
Su marido Raúl también se sentía fatal por su situación. Por suerte, él tenía un trabajo estable como informático, pero aunque pudiesen mantenerse, sabía que aquella no era vida para ella. Acabaría trastornada. O peor aún, vagando como un alma en pena. La enfermería y sobre todo cuidar de los demás era un sueño desde joven. Un día Raúl tuvo una idea un tanto extraña, pero que tenía que probar como último recurso. Escuchó que habían remodelado el viejo edificio del psiquiátrico a las afueras de la ciudad. Hace tiempo enviaban allí los casos más severos de esquizofrénicos y psicóticos, pero tuvieron que clausurarlo por la falta de medios. Ahora lo habían reconvertido en un moderno hospital con todos los avances, listo para abrir. Fue hasta la administración junto a Rosa para hacerles una insólita propuesta. Ella trabajaría gratis para ellos durante 3 meses, y si demostraba su valía como enfermera tendrían que ofrecerle quedarse. Si no, se marcharía sin protestar ni reclamar nada. Rosa estaba bastante sorprendida, pero no le pareció mala idea, al contrario. Prefería estar ayudando a otros que en casa sin hacer nada, no le importaba no cobrar. Y así fue como por fin consiguió un trabajo, además en uno de los centros más prestigiosos. El complejo constaba de 5 plantas, pero solo 4 estaban en funcionamiento. La tercera todavía estaba en construcción y conservaba algunos restos de su siniestro pasado. Cuando Rosa estaba de guardia a veces se pasaba por allí, extrañamente atraída por las habitaciones ruinosas, con paredes acolchadas y camillas con correas. Pasaron las semanas y comenzó a ilusionarse. Desde el equipo de dirección le dijeron lo satisfechos que estaban con su trabajo, también los pacientes. Tanto que finalmente decidieron que se quedaría, y además le pagarían los meses que ya había trabajado. Se lo había merecido. Las obras estaban llegando a su fin. Pronto habilitarían la tercera planta y necesitarían más personal. Fue entonces cuando en medio de una noche de guardia escuchó cómo la llamaban por la megafonía. La solicitaban para limpiar un desorden en una de las habitaciones del 3er piso. Era extraño porque aquel no era exactamente su cometido, y el 3er piso no estaba ocupado aún. Tampoco fue capaz de reconocer aquella voz. Sonaba tan ronca y profunda que estaba segura de que no le era familiar. Como siempre obedeció, dispuesta a ayudar. Al llegar parecía no haber nadie en toda la planta, y los pasillos estaban a oscuras. A pesar de que le pareció oír murmullos a lo lejos. Buscó a tientas los interruptores en la pared, pero cuando trató de encenderlos no había electricidad. Hacía mucho frío. Todas las viejas ventanas estaban rotas. Llamó varias veces en alto, pero nadie contestó, así que decidió volver a su puesto habitual. De camino se acercó por la administración para saber por qué la habían mandado allí, pero la respuesta la dejó helada. Le dijeron que ninguno de ellos había hecho esa llamada. Es más, ni siquiera la habían escuchado por los altavoces. Parecían igual de desconcertados, pero Rosa enseguida pensó que le estarían gastando alguna novatada, y lo dejó pasar. También puede que hubiese escuchado mal, o que simplemente fuesen imaginaciones suyas. Eran las 3 de la mañana y estaba bastante cansada. Por suerte pronto le asignaron nueva compañera, Fanny, una joven que estaba entusiasmada por aprender a su lado y de la que pronto se hizo amiga. Con ella se encontraba más segura, aunque tenía una ficción un poco siniestra. Le encantaba hablar de leyendas urbanas y casos truculentos. Gracias a ella conoció la aterradora verdad del antiguo edificio donde trabajaban. El psiquiátrico había sido clausurado por el maltrato continuado a los pacientes. Eran casos tan extremos que el personal médico los encerraban durante días, incluso los dejaban inmovilizados en sus camas y se despreocupaban de ellos. A los más histéricos incluso les golpeaban para calmarles, o les tenían días sin comer. Era un panorama desolador. El centro estaba atestado de pacientes que vagaban por los pasillos sin control, y los internos se vieron desbordados y perdieron su humanidad. Una pesadilla. Menos mal que eso no volvería a pasar porque ahora había medios suficientes y gente como Rosa, dispuesta a sacrificarse. Y Fanny resultó ser la ayudante perfecta. Pero una noche durante un descanso en que estaban juntas, aquella siniestra voz volvió a resonar por la megafonía. Volvió a reclamar a Rosa, esta vez para la habitación 33 del 3er piso, mientras que mandaba a su compañera a otro sitio distinto. Era extraño porque aunque la reforma ya había terminado, esa planta aún estaba desocupada. Intrigada, Fanny decidió acompañarla, pero cuando estaban a medio camino, como si las estuviesen observando, la voz volvió a reclamar a la joven, por lo que Rosa tuvo que seguir sola. Esta vez los pasillos estaban iluminados por una luz tenue, pero seguía sin haber rastro de nadie.
Llegó hasta la puerta de la 33 y la empujó lentamente, como si no quisiese despertar a quien estuviera dentro. En efecto, había un paciente allí, tumbado en una camilla. Pero no había aparatos médicos a su alrededor, ni ningún acompañante que le vigilase. Rosa, preocupada, pidió permiso y prendió la luz. Lo que vio la dejó helada. Las paredes tenían un nuevo acolchado, como si lo hubiesen repuesto. Pero no tenía sentido, ya no cuidaban pacientes mentales en ese hospital. Además, había un montón de arañazos en ellas y algunos restos de sangre. Empezó a sentirse atemorizada, pero aún así se acercó al paciente para ver si necesitaba su ayuda. Tenía una textura de piel extraña con un tono amarillento. Sus ojos estaban cerrados, así que trató de llamarlo suavemente. Como no respondía, caminó hacia él, y de pronto experimentó una sensación extraña. Trataba de acercarse, pero a cada paso notaba cómo se iba alejando de ella cada vez más, hasta el punto de desesperarse. Le entró el pánico y quiso correr hacia la puerta, pero al girarse se dio cuenta de que no se había movido del sitio. Volvió a mirar al paciente y sintió una pena enorme en su corazón al ver su aspecto tan lastimero. Así que juntó fuerzas y decidió intentar acercarse de nuevo a comprobar qué le pasaba. Esta vez sí consiguió llegar hasta la camilla, pero lo que vio la dejó aterrorizada. Apenas pudo contener un grito. Cuando tocó la mano del paciente se dio cuenta de que estaba completamente frío, sin vida. No necesitaba tomarle el pulso para saber que estaba muerto. Aún así, de repente él reaccionó y abrió los ojos. No sabía si la estaba mirando a ella porque estos eran completamente negros, tan oscuros como la noche, pero sí era capaz de verse reflejada en ellos. Rosa, impactada, soltó la mano del paciente y quiso correr una vez más hacia la puerta, pero ésta se cerró sola de golpe, dejándola encerrada. Aterrorizada, se giró lentamente de nuevo hacia la cama. Ahora la camilla estaba vacía y las sábanas revueltas, como si el paciente se hubiese levantado rápidamente. Intentó buscarlo a su alrededor, pero la penumbra de la habitación apenas le permitía vislumbrar en las esquinas. Solo escuchó un susurro ronco y profundo de una voz que enseguida reconoció. «Eres como las demás. Ibas a abandonarme aquí dentro, pero ahora nunca más podrás salir». Mientras de vuelta en su puesto, Fanny escuchó un grito que venía de la tercera planta. Temiendo por Rosa, salió corriendo hacia la habitación 33, pero cuando llegó y encendió la luz no vio nada extraño. Las paredes lisas estaban recién pintadas de un color inmaculado, y las modernas camas estaban listas para ser ocupadas. Dio una vuelta por toda la planta, pero no encontró a Rosa, ni nunca la volvió a ver. Desapareció aquella noche para siempre. Bienvenidos, amantes de lo oscuro. La historia de hoy nos enseña que hay que tener mucho cuidado con cómo tratamos a los demás y nuestras acciones, porque siempre pueden volverse contra nosotros. Incluso después de mucho tiempo. El pasado nunca se borra, y siempre hay alguien dispuesto a rendir cuentas. Hacía muchos años que Jorge no volvía a su pueblo natal. Se había mudado con su familia cuando era solo un adolescente, dejando atrás a todos sus amigos y empezando una vida nueva. Apenas había mantenido contacto con un par de colegas y familiares lejanos. Un día, saliendo del trabajo, sintió nostalgia de todo aquello y decidió que aprovecharía sus próximas vacaciones para volver allí. La verdad es que llevaba mucho tiempo teniendo sueños recurrentes sobre su infancia, el colegio y los juegos entre compañeros. Pero justo la noche antes de partir, sus recuerdos felices se convirtieron en una pesadilla. En ella se reencontró con Martín, un chico con el que apenas tuvo relación y que le condujo hasta una siniestra casa en medio del bosque. Jorge le siguió, intrigado, y acabaron en una oscura habitación de la planta superior. En la pared descubrió una foto del propio Martín, jugando en el colegio, sonriente. Pero cuando se dio la vuelta para mostrársela, vio que su compañero tenía ahora un aspecto fantasmal, con la piel muy pálida, los ojos en blanco y un reguero de agua que caía de su boca. Se despertó sobresaltado y no consiguió volver a dormir en toda la noche. De camino al pueblo en su coche, seguía dándole vueltas al sueño, mientras buscaba en el navegador la dirección de Carlos, un buen amigo de la infancia al que quería visitar. Vivía en una casa antigua a las afueras, que le recordaba a la de su sueño, aunque no era raro, ya que casi todas las construcciones del pueblo eran parecidas. El reencuentro después de tantos años fue muy emocionante. Los dos se abrazaron y pasaron horas charlando y poniéndose al día, tanto que cuando se quisieron dar cuenta ya se había hecho de noche,
Jorge iba a buscar un hotel donde dormir, pero Carlos insistió en que se quedase allí mismo. Tenía una habitación libre en el piso de arriba. Le acompañó hasta el dormitorio, que estaba a oscuras y algo polvoriento por el poco uso, y se despidió de él hasta la mañana siguiente. Jorge dejó su equipaje, echó un vistazo alrededor y enseguida se fijó en una foto que había en la pared. Un escalofrío le recorrió el cuerpo al darse cuenta que era exactamente la misma foto de Martín que había visto en su pesadilla. No le quiso dar más importancia, pensando que sería un recuerdo de su infancia que se le quedó grabado en el subconsciente, y se fue a dormir. Pero en medio de la noche estalló una gran tormenta que le despertó, y en la oscuridad de la habitación pudo escuchar una voz sorda, que sonaba como si estuviese debajo del agua. Le dijo: «Cuánto me alegra que hayas vuelto. Ahora podremos ser compañeros para siempre». De pronto el estruendo de la tormenta se convirtió en un ruido más agudo y punzante. Sonaba como un grupo de niños riendo sin parar, de forma maliciosa. El griterío siguió y siguió durante horas, y Jorge, desesperado, apenas pudo pegar ojo. Al día siguiente, Carlos le preguntó por sus ojeras y su mala cara, pero Jorge se excusó con la tormenta. No quiso decir nada de las risas, pensando que le tomaría por loco. Lo que sí hizo fue preguntar por Martín, su antiguo compañero. ¿No te acuerdas? Siempre andaba detrás de ti, deseando ser tu amigo, pero tú no le hacías caso y un día le gastaste una broma muy pesada delante del resto. Carlos cambió a un tono de voz más serio. Luego tú te fuiste, y él se convirtió en el payaso de la clase. Todos se metían con él. Los niños pueden ser muy crueles. Un día apareció muerto en el fondo de la piscina del gimnasio. Nunca se supo qué pasó. Aún conservo una foto suya, me dio mucha pena. Con cada palabra, Jorge trataba de disimular su nerviosismo creciente. No se podía creer que todo aquello hubiese pasado de verdad. Después de eso, volvió a la ciudad, pero desde entonces ha perdido su trabajo y amistades. Apenas habla con nadie y se pasa el día encerrado en casa a oscuras, tratando de dormir unas horas. Pero cada vez que lo intenta, unas risas agudas de niños se le clavan en los oídos y le desvelan. Algunas veces incluso puede distinguir una voz. ¿Quieres ser mi amigo? Los cultivos del viejo William habían sido arrasados otra vez por los cuervos. Lleno de ira, escuchaba desde el porche sus graznidos, que parecían burlas. Observaba cómo todos sus esfuerzos habían sido literalmente devorados. Cuando se cansó, dio media vuelta y entró en casa para pensar una solución. Un espantapájaros era sin duda lo más sencillo. Así que el viejo construyó una cruz de madera y la vistió con ropas viejas de su armario. Le cosió guantes a modo de manos y le puso botas. Para la cabeza utilizó un saco relleno de paja y al acabar le pintó la cara. Le había quedado una mueca triste y perturbadora. La colocó en medio del campo, mientras escuchaba aquellas endemoniadas aves graznar. Observó su creación con orgullo una vez más y dio media vuelta. Pero cuando ya estaba en la entrada, vio que los pájaros se habían posado sobre los brazos del espantapájaros. Comenzaron a picotear su rostro, deshilachando el saco y frustrando su plan. William lo recogió y lo arregló en casa. Esta vez le puso una calabaza por cabeza, le añadió pelo, unos grandes ojos y una sonrisa larga y desdentada. Lo contempló con horror. Era tan tétrico que daba miedo. Incluso parecía tener vida. Esta vez tenía que funcionar. Era ya de noche cuando lo colocó de nuevo en su sitio y se fue a dormir. Tuvo escalofriantes pesadillas en las que un enorme espantapájaros lo perseguía y devoraba. Lo despertó el graznido de un cuervo. Empapado en sudor, abrió las cortinas, con el sol filtrándose en la habitación. Miró hacia el campo y vio cómo el espantapájaros volvía a tener la cabeza destrozada. Estaba siendo el desayuno de las aves. Salió a toda prisa. «¡Largo, malditos pajarracos! ¡Fuera de aquí!», gritaba. Pero había quedado totalmente destrozado, con la pulpa esparcida por todas partes. Entre lágrimas de impotencia, se decidió por otro método. Esta vez cubriría la cabeza con barro. Con sus manos moldeó un cráneo hueco y deforme, perforó orificios para los ojos, vacíos, y una boca ligeramente abierta. Su aspecto monstruoso lo hechizó durante unos minutos.
Casi podía escuchar ruidos saliendo de su boca. Lo clavó de nuevo en su lugar y le puso un sombrero de paja. William vio una gran bandada de cuervos reposando en los árboles, graznando, como si conspirasen contra él. Pero cuando se fue, pareció dar resultado y vio que no se le acercaban. Y así pasaron los siguientes días. William se sentía triunfante, pero por otra parte era incapaz de acercarse al campo por el horror que le producía el espantapájaros. Una tarde encendió la radio para distraerse, y mientras escuchaba las noticias, un eco lejano retumbó de la emisora. La voz sonó como un graznido, y se puso tan nervioso que cambió de sintonía. Pero al rato volvió a sonar la misma voz, esta vez aún más fuerte. Agarró un bate y salió de casa, asustado. Pensó que habría alguien allí, pero lo único que vio fue el espantapájaros en medio del campo. Se acercó con pasos temerosos hasta que tuvo sus ojos vacíos frente a él. Se le erizó la piel y un sudor frío recorrió su frente. De pronto, el muñeco pareció abrir ligeramente la boca, y un ahogado, largo, salió de él. Will entró en pánico, y en un acto reflejo golpeó con el bate la cabeza del muñeco, destrozándola. De pronto, unos fuertes graznidos lo sorprendieron. Cientos de cuervos volaban por encima, amenazantes. En un instante todos se lanzaron a por él, atacando su cuerpo y su rostro, mientras el viejo trataba de sacárselos de encima con el bate. Pero las aves, lejos de asustarse, se encolerizaron, devolviendo los golpes de manera feroz. No tardaron en arrancar pequeños pedazos de su rostro. Al rato fueron capaces de hundir los picos en sus ojos, desprendiéndole los globos oculares. William gritó, mientras comenzaba a sangrar con violencia, algo que excitó aún más a los cuervos. A los pocos minutos era pasto de las aves, que habían saciado al fin su instinto carnívoro. El festín de sangre fue presenciado por muchos pares de ojos más, desde las ramas de los árboles y los cables de la luz. Bajo la luz del atardecer, una multitud de graznidos parecían gritar: ¡Largo, maldito pajarraco! Hola, amantes de lo oscuro. Hoy os traemos una historia paranormal que seguro no dejará indiferente a nadie. Agarraos a vuestras sillas y disfrutad del terror. Elena vivía en Ciudad de México. Su vida había sido difícil, pero consiguió salir adelante. Su madre la crió sola y con mucho esfuerzo. Nunca supo quién era su padre ni él se molestó en presentarse. Y paradojas del destino, la historia se iba a repetir. Había conocido a un joven apuesto que le prometió ponerle el mundo a sus pies. Pero todo resultó ser mentira y se vio sola y con un embarazo en su 8º mes de gestación. Al principio pensó que la vida para ella se había acabado, que no conseguiría salir adelante. Pero recordó lo que su madre, ya fallecida, trabajó para que ella tuviese una existencia mejor y decidió pelear por su pequeña Carmen. Y así lo hizo. Con mucho esfuerzo, en cuanto se recuperó del parto, se puso a trabajar. Consiguió que su sobrina cuidara del bebé, mientras ella estaba fuera. Y así fueron pasando los meses. El primer año fue muy feliz. La pequeña era sana y muy alegre. Sin duda merecía la pena el sacrificio. Pero las preocupaciones pronto llegaron. Poco después del primer cumpleaños empezó a notar cosas muy extrañas en Carmencita. Una noche, cuando llegó a casa de su sobrina después de trabajar, creyó ver cerca de la azotea 3 puntos de luz, como si fuesen bolas de fuego. No le dio más importancia y pensó que se trataría de un reflejo en el cristal. Pero con el paso de los días empezó a preocuparse porque los veía a menudo. Además, cada vez que sucedía, su hija lloraba intensamente. Después de un tiempo, decidió contárselo a su sobrina. Pensaba que ésta pondría cara de incredulidad e incluso se reiría. Pero no. La miraba atentamente y asentía con la cabeza. Dijo que había notado que en determinadas horas la niña se comportaba de forma extraña y aparecían posturas imposibles. Ella no había visto las bolas de fuego, pero enseguida advirtió a su tía de que podía ser brujería. Debía ponerle solución, pues se decía que había espíritus que querían llevarse a los bebés. Se asustó un poco, pero decidió esperar a ver qué pasaba. En aquellos momentos no creía mucho en lo paranormal, ni se imaginaba lo que iba a cambiarle la vida.
Y el primer paso fue que de repente a la pequeña empezaron a aparecerle cardenales en el cuerpo. No entendía cómo podía salirle uno nuevo cada día. En ese momento decidió contactar con un experto en ocultismo. Él le dijo que efectivamente eran almas que querían robarle a su niña. Eran peligrosas y cuando se fijaban en alguien se hacía difícil escapar. Le recomendó rezar la oración de las 12 verdades mientras anudaba un hilo rojo. Esa misma noche tan pronto vio las luces a lo lejos y en compañía de su familia se puso a rezar. Todos se quedaron petrificados cuando empezaron a escuchar unos fuertes golpes por toda la casa, hasta que de repente cesaron y las luces desaparecieron. La pequeña se calmó y ella pensó que todo se había acabado, pero no, la cosa fue a peor. Con el paso de los días, su sobrina empezó a notar que las cosas en casa se movían de sitio. Escuchaba portazos estando sola y en algunas ocasiones hasta fuertes risas. Desesperados volvieron a consultar con el experto, que les recomendó rezar la misma oración pero ahora con un círculo de sal. Así lo hicieron. Prepararon todo y una noche en plena calle se pusieron a recitar la oración alrededor del círculo. Cuando apenas habían comenzado, todos se asustaron al escuchar unos gruñidos terribles, pero no veían nada. Y de repente en medio del círculo se dibujó la silueta de una mujer cayendo desde el cielo. Esa figura se retorcía de dolor como si estuviera ardiendo en el infierno. Los gritos eran tan fuertes que asustaron a varios vecinos, que salieron de sus casas y se pusieron también a rezar. Justo cuando terminaron la oración, la silueta desapareció. Las cosas desde entonces comenzaron a ir mejor, pero son conscientes de que mientras la niña sea pequeña, esa alma condenada puede volver en cualquier momento. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!